Pues buenos días. Antes de nada, se lo he dicho en privado, pero lo quería decir en público, darle las gracias a José Antonio, porque nos ha hecho un fin de semana magnífico. También a Elena, que está por ahí detrás, que también ha colaborado a ello, porque le decía que ha hecho una cosa muy complicada para mí, que es juntar a gente muy afín sin conocerse, profesionales, por supuesto, lo digo como espectadora, magníficos, con historias increíbles y a la vez con poco ego. Y todo esto es muy difícil ahora mismo en el periodismo. La mezcla de sabiduría, erudición, experiencia y humildad. Todo eso es un cacao muy complicado de hacer. Entonces, gracias también por el toque humano, por el cariño, por el mimo y por este ambiente tan familiar que de verdad ha sido un placer. Ha sido un placer, esperamos repetir. Como os dijo, no sé cómo se presentó ayer Alfonso, creo que os dijo que es, además de todo lo que es de dramaturgo, escritor, poeta, periodista, corresponsal, enviado especial, especialista en los Balcanes, es presidente de Reporteros Sin Fronteras. Yo soy la vicepresidenta, soy también aquí corresponsal de la organización, es decir, soy una especie de relatora de lo que pasa en España, que tomo el pulso a la salud de la libertad de prensa en nuestro país, reporto a la organización internacional, soy aquí un poco su delegada. Y vamos a hablar, porque así un poco lo pensó José Antonio, de periodismo amenazado, porque es lo que nosotros defendemos alrededor del mundo. Yo me he aprendido vuestros nombres, creo que sois Guille, Alba, Andrea. Yago y Andrea. Vale, pues yo quería Andrea. preguntaros a vosotros, así no en plan examen, ¿no? ¿Qué es o qué noción tenéis de lo que es la libertad de prensa? Es fácil. Para mí, a lo mejor me equivoco, creo que es poder expresar, o sea, hacer la información, pero de una manera que se te proteja para hacer esa información, porque los ciudadanos tienen el derecho a la información. Eso es, exactamente. ¿Y cómo os imagináis un país donde, cómo os imagináis, por ejemplo, que es el ser periodista en un país como Egipto, o como China, o como México? ¿Cómo os imagináis que es? ¿Cómo son las redacciones? ¿Cómo es ejercer el periodismo? Yo pienso que es bastante... Sí. Personalmente pienso que es bastante difícil. Mi familia, por ejemplo, está en Cuba, quiero decir, los gallegos y Cuba, pues es algo más o menos natural. Y también mi pareja, mi novia es de allí, de Cuba. Y yo cuando he estado en el país he sentido esa falta de libertad. Quiero decir, de no poder preguntar donde tú quieras, de no poder expresar y, por ejemplo, de que verdaderamente mis primos eviten temas de conversación. Aparte de que, bueno, trabajan para el gobierno, más o menos ahora ya puedes trabajar para el privado, ¿no? Pero quieras o no, evitar esos temas y esas cosas, a mí me impresionó, porque no es lo mismo viajar por, bueno, Bulgaria no sé si es el mejor ejemplo, pero Bulgaria, Austria, sí, demás, y luego pasar a un país así, que verdaderamente es que no... Y otra de las cosas que a lo mejor es una anécdota, yo me encontraba el día, yo llegué allí y veía un folleto, voy a llamarlo así, que ponía Juventud Rebelde. Y claro, en blanco y negro. Y yo lo ojeaba allí por las mañanas y yo decía, ¿y esto qué es? Y luego también me lo encontré tirado por la calle. Y digo, pues era algo de propaganda. Y luego me dijeron que no, que era el periódico. Pero es que tenía 4 páginas. Y eran noticias que, claro, tú abres aquí uno y te encuentras 52 páginas, 28, y con todo tipo de temas. Allí era que si el gobierno hace una fábrica de uniformes, que si... Entonces, ese espíritu de poder hablar de lo que quieras y de cualquier tema, yo creo que es verdaderamente lo que está amenazado. Y también leo a corresponsales en China o en otros países donde, sí, bueno, tú eres extranjero, estás en una corresponsalía, pero yo creo que también tiene lo suyo. Quiero decir, de que tienes un poder encima que te está obligando a X cosas, a no contar tu relato, sino que te lo impongan de una u otra manera desde arriba. En Cuba el periodismo libre e independiente está prohibido por ley. A mí es que, por ejemplo, un profesor que, gracias a Dios, fue como un poco Nacho ayer, que al final no está aquí, pero que como que nos decía mucho, nos daba coraje para seguir estudiando periodismo y decía que sin periodismo no hay democracia, porque al fin y al cabo lo que hace que haya democracia es un consenso, una información a la gente, entonces si no, no habría. Y yo, por ejemplo, en relación, por poner ejemplos, yo me apunté a un curso también de fake news sobre la pandemia,
con China y Rusia de cómo habían tratado las informaciones y, por ejemplo, Rusia, sin ir más lejos, ha estado ocultando información sobre el coronavirus diciendo, no, tenemos 7 casos y el médico que lo descubrió, no, ese se suicidó, nosotros no hicimos nada. Entonces, ese tipo de ocultar información y no tienen democracia desde mi punto de vista. Sin periodismo, sin expresión, sin información, no hay democracia. Claro, en Rusia, por ejemplo, hace muy poquito, en Rusia tiene una ley que es de agentes extranjeros que le ponen ese marchamo y obligan a toda la prensa independiente, a las webs más populares, a ponerse el marchamo, la etiqueta de agente extranjero, con un disclaimer que en cada tweet, en cada publicación de Facebook, en cada vídeo de YouTube, en cada entrada en la web, tiene que poner que es un agente extranjero, tengo la locución por ahí, etcétera, so pena de multas astronómicas. En China todavía son 8 los blogueros y periodistas ciudadanos, que es un término que usamos mucho en Reporteros Sin Fronteras, porque en los países donde no hay libertad de prensa no hay periodismo, no hay redacciones libres, por tanto el periodismo lo ejercen mucho. Nuestro criterio es que sean represaliados por ello, que son personas que se lanzan a la calle, como pasó en Wuhan, a documentar con los móviles, que gracias a ellos nos llegaron las primeras imágenes de aquellas furgonas con muertos, etcétera. Bueno, muchos de esos blogueros siguen desaparecidos. China es la reina del silencio, de llevarlos a campos de reeducación, de decir que están en una cuarentena eterna, desaparecen, no se sabe, ¿no? O sea, que son muy buenos ejemplos los que habéis puesto. Tú has dicho que sin libertad de prensa no hay democracia, pues es así, es nuestro eslogan, es una libertad fundamental, es un derecho fundamental que se ejerce cómodamente en un reducto que ahora mismo pervive en el mundo asediado como la aldea gala de Asterix, que es Europa occidental prácticamente, porque es que ya casi ni en Estados Unidos. Entonces estamos aquí en el cogollito de la sandía, pero el objetivo un poco de esta charla es que seáis conscientes, porque va unido estrechamente a nuestra actividad, de que somos una excepción de privilegiados y en el resto del mundo ser periodista, especialmente local, porque los extranjeros pueden irse. Ayer se hablaba de los fixers. Sí, dime. Nada, que yo quería hacer una anotación y desde mi punto de vista, desde que entré en la carrera hace 3 años, he visto un deterioro de la libertad de prensa impresionante y sobre todo agudizado por la pandemia. Hace poco en Hong Kong cerró el último diario el Apple Daily. Libre, por así decirlo. La guerra, por ejemplo, del Nagorno-Karabaj en Armenia han puesto 1001 trabas para viajar allí con la excusa de la pandemia. Y bueno, y luego lo estamos viendo ahora en Nicaragua con las elecciones que va a haber dentro de poco, Bielorrusia, e incluso aquí en España con, obviamente no acciones, pero sí comentarios. Quiero decir, desde un comentario, yo creo que cada persona tiene que ejerce un cargo público, que tiene un alto poder en una sociedad, tiene que medir sus palabras. Vale que te guste o no una información, pero ese señalamiento light, por así decirlo, puede acarrear que luego diferentes perfiles de la sociedad española no tomen en serio al periodismo. Eso es. Luego, si queréis, como Alfonso va a ahondar un poco en esa parte más ética, podemos hablar de este tipo de cosas, de qué pasa también en España, de hasta qué punto los periodistas hemos contribuido, los medios han contribuido a ese clima un poco ahí de politización de todo, de polarización, ¿no? O somos aquí angelitos que solo observan. Bueno, por todos los motivos que habéis mencionado, existe Reporteros Sin Fronteras. Voy a pasar muy rápido sobre quiénes somos. No sé si tenéis una idea. No es tan rápido. No sé si tenéis idea. Muchas veces cuando explicamos, a mí me gusta que sepáis todos estos conceptos, porque cuando explicamos quiénes somos, o la gente lo escucha desde lejos, parece una organización lobista o gremial, una organización que defiende a periodistas en España. ¿Por qué? ¿De qué? Si son todos unos jetas y unos corruptos, ¿no? Y unos politizados. No, somos una organización de derechos humanos que defiende la libertad de prensa como pilar de la democracia en la mayoría de los países del mundo donde está perseguida, fuertemente perseguida, y que reivindicamos y defendemos a los periodistas allí donde estamos. Es una organización que nació hace 35 años en Francia, muy al espíritu de, además se llama igual, ¿no?, de esa época Sin Fronteras, de Médicos Sin Fronteras, que rápidamente se extendió con secciones como la española. Es un poco complicada la estructura. Yo digo que las secciones somos franquicias, porque cogemos la marca y hacemos lo que nos da la gana, y las oficinas son sucursales, porque manda París, ¿no? Vale, así lo entendéis más rápido. Y que además tiene 150 corresponsales, que son los que están en todos los países del mundo, reportan también a Francia, monitorizando sobre el terreno
qué está pasando y denunciando, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues sobre todo la actividad más cotidiana y diaria es la denuncia. Ayer decía Nacho, que no está hoy, ¿no se puede ser periodista y activista? Pues nosotros sí, somos los únicos que podemos y con mucho gusto, ¿vale? Entonces lo hacemos mucho mediante la denuncia cotidiana. Os invito a que os deis un paseo por nuestras redes sociales porque están muy chulas. No hay un día, ni uno, en que no denunciemos una violación, una agresión a un periodista, una violación al libre ejercicio del periodismo en algún lugar del mundo, cada vez, como decías tú, más y en más sitios. Y por tanto, eso es un poco el núcleo de nuestra actividad, ¿no? El por qué lo explicábamos antes en la introducción. Esto lo sabe muy poca gente. Tenemos dos grandes hitos informativos al año. Uno es nuestra famosa Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Es el ranking mundial de la libertad de prensa, que lo oiréis. Este es de abril, se publica casi siempre el mes de abril. Y se ve claramente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Nosotros en blanco ponemos al Olimpo de los países que tienen una calidad de libertad de prensa excelente, óptima, que siempre se disputa ahí el triunvirato. Sí, dime. La calidad de prensa, o sea, que en esto se mide la calidad de prensa, también la confianza que tienen los ciudadanos en los medios. No, aunque mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque con la publicación de este informe agregamos un informe de la consultora Edelman Group que decía, esto es terrorífico, que hecho en 28 países con la pregunta a ciudadanos en muestras grandes si pensaba que los periodistas mentían deliberadamente, y el 58% contestó que sí. ¿Eso en España? No, en 28 países del mundo. Sí, sí. Entonces, bueno, esto es sencillo. O sea, en blanco están los países que siempre se disputan, los nórdicos. Ahí hay una excepción impresionante en Centroamérica, que es Costa Rica, que es una especie de milagro en medio de un horror. Y luego en amarillo están aquellos países donde estaría España, que ocupa el puesto 29 por segundo año consecutivo. El grueso de países de la Europa occidental, de este corazón de la sandía del que hablaba antes, donde la libertad de prensa es bastante buena, donde el ejercicio del periodismo es mejorable, pero es libre y se hace en buenas condiciones y en total libertad. Y a partir de ahí todo va de mal a peor, ¿eh? Y entonces es lo que os comentaba antes, es casi 3/4 partes del mundo, ¿no? 2 de cada 3 países, mejor dicho, 3 de cada 4 países, tiene una libertad de prensa deficiente, muy difícil o directamente impracticable. Si eso es el Olimpo, en negro está el infierno. Ahí veis los países más, lo que nosotros llamamos, por cierto, este lunes lo publicamos, lo digo para que estéis atentos, publicamos la lista de lo que llamamos los depredadores de la libertad de prensa, los que ponemos rostros, son personas, quizá hay alguna sorpresa española incluso, que en el mundo son los líderes autoritarios, que es lo que estamos asistiendo y por eso se deteriora, que más persiguen el periodismo en el mundo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos los países pesadilla, con China siempre destacada, también Arabia Saudí, ¿no? Egipto. Y en los otros, pues países en los que se ha deteriorado fuertemente. Y esta es nuestra razón de ser. Obramos principalmente en ese 73% de países del mundo donde ser periodista supone una persecución y algo que no nos gusta nada y que a veces se defiende, que es un acto heroico. Eso no nos gusta nada, lo de los periodistas héroes que tienen que contra viento y marea, eso es horroroso y no debería ser así, ¿no? Os dejo un vídeo que a mí me gusta mucho, que explica mejor que todo este rollo que os he contado por qué somos necesarios. Muy bueno, ¿a que sí? Sí, es que es así, defendemos el periodismo independiente y el periodismo independiente solo se puede defender si hay libertad de prensa. ¿Cómo la defendemos?
Pues aquí con nuestro credo, ¿no? Aunque nos vamos a centrar en los 2 puntos centrales, porque hemos querido hablar de periodismo amenazado, por tanto vamos a ir un poco a los 2 puntos centrales. Informamos, como os decía, gestionamos y, por supuesto, en coordinación con París, con datos, etcétera, noticias y comunicados, los grandes informes, lo que os hablaba antes. La clasificación es uno de los grandes hitos informativos, el otro es algo que veréis también en diciembre, que es ese balance que hacemos a final de año de periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados, son así nuestros 2 grandes hitos informativos, pero hay muchos informes de por medio, tanto, y los podéis consultar, tanto geográficos como a veces transversales. Hablamos de sexismo, hablamos de ciberacoso, es decir, hacemos temas transversales y temas también geográficos. Apoyamos, esto es, digamos, la esencia de Reporteros Sin Fronteras, a periodistas en riesgo, sacándolos de sus países o denunciando sus causas, ayudando a medios. Antes has mencionado Yago el Apple Daily, nosotros hacemos cosas así. En Siria, 1/3 de los medios está en el exilio, 1/3 de los medios ha desaparecido. Pues intentamos ayudarlos económicamente, reinstalarlos en otros países, apoyarlos. Y, por supuesto, a los periodistas que tienen que tomar la vía del exilio, ¿no? Creo que sí. Pero en Siria yo leí un poco, y es un poco que es la idea de periodismo de ciudadano o citizen journalism, en el sentido de que son ellos mismos los que graban la guerra, los que lo suben, y como has dicho, Wuhan, sabemos la situación que hay en Siria, porque a lo mejor jóvenes de nuestra edad allí con acceso a un teléfono móvil y a internet, gracias a Dios, y pueden compartir su situación. Entonces, si has dicho ahora mismo que 1/3 de los medios está en el exilio o no existe, ¿qué medios quedan? Porque yo solo conozco a gente citizen journalism, como te digo. En zonas reconquistadas ninguno, no hay periodismo libre ahora mismo tampoco en Siria. Siria además se ha transformado, luego hablaremos de ello, en lo que llamamos en la jerga, que lo habréis oído, un agujero negro informativo, que cada vez hay más, lamentablemente, porque cada vez se cubre menos, que son esas zonas donde no entra información porque no entra prensa extranjera, tampoco sale información porque no sale información local, por tanto, estamos en un mundo interconectado y no tenemos ni pajolera idea de lo que pasa en muchísimas partes. Protegemos, esto también es muy típico de RSF, ¿no? El préstamo de chalecos, esto es más para el periodismo de conflicto, los seguros de asistencia, repatriación, manuales de seguridad, a veces hasta entrenamiento, etcétera. Y actuamos, nos veréis siempre y espero que vengáis alguna vez. Ahí esta es la rama activista, pues muchas veces nos vamos allá a las manifestaciones. Alfonso, yo lo recuerdo ahí con una pierna en un brazo y una cabeza en otro, protestando delante de la Embajada de Arabia Saudí cuando arrancó el juicio en Estambul por el asesinato de Jamal Khashoggi, ¿no? ¿A quién ayudamos y a quién protegemos? Pues a los periodistas asesinados, como hablábamos. Os he puesto ahí la cifra de más de 1000 en 10 años, porque realmente es más fiel que lo que estamos registrando en los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues porque los conflictos bélicos se han reducido, esta es una realidad, o sea, hay menos guerras que antes, pero también hay menos coberturas. Ahí vamos a lo de los agujeros informativos. Son cifras engañosas. Nosotros damos a final de año, este año la pandemia además contribuyó a hacer una cifra rara, extraña, pero anunciamos una 50ena de asesinatos y había gente que se alegraba, y es verdad que está muy bien que maten a menos periodistas, pero no hacían el análisis de, bueno, es que matan a menos porque nadie va a ninguna parte, ¿no? Y esto es durísimo. Al final queda el peso en el periodismo local, que es a quien encarcelan, a quien torturan, a quien... Y vivimos en una paradoja que nos cuesta mucho, mucho vencer, que es un mundo cada vez más al alcance y con cada vez más agujeros negros informativos, ¿no? El periodismo secuestrado, por supuesto. Bueno, asesinatos ya sabéis, ¿no? Se ha puesto una foto de Dafne Caruana porque ¿qué hacemos con los asesinatos? Principalmente, que no se me olvide, denunciar la impunidad. Denunciar la impunidad y pedir que se investiguen. El 99% de los asesinatos de periodistas, tenemos casos en España muy sonados, quedan impunes. Sí, estoy pensando en Couso, por ejemplo. Quedan impunes, no se resuelve nunca, o entran en causas como la de Dafne Caruana, kafkianas, donde sigue habiendo corrupción, etcétera. Nos personamos en los juicios, vamos como oyentes, ayudamos a las familias. Lo hicimos también con David y con Roberto, los fatídicos 25 y 26 de abril. Apoyamos al periodismo secuestrado. Decías antes que la libertad de prensa se está deteriorando y es verdad. Yo he recortado portadas de los últimos meses y decía, Dios mío, hay 3 noticias que conciernen a la libertad de prensa en portada, y una de ellas fue esta, y este es nuestro equipo internacional, es el secretario general que está ante la valla de la frontera entre Bielorrusia y Lituania al día siguiente del desvío del secuestro del vuelo de Roman Protasevich,
porque fuimos a denunciar a la Fiscalía Antiterrorista lituana a Lukashenko por crímenes terroristas, porque el secuestro de un avión en la legislación lituana, y era un vuelo de Atenas a Lituania, por suelo comunitario, que es muy fuerte, por cielo comunitario, mejor dicho, perdón, pues constituye un delito de terrorismo en la legislación lituana. Muy poquitos días antes habíamos denunciado también ante la Corte Penal Internacional los bombardeos de los medios de comunicación en Gaza. Todo fue muy seguido, ha sido un mes de abril y mayo realmente para olvidar. Defendemos a los periodistas encarcelados y somos la voz de los silenciados. Esto es muy importante, ese Roman Protasevich en una de las manifestaciones. Os he puesto la imagen de Raif Badawi porque para mí es uno de los emblemas del periodismo encarcelado, que es un bloguero saudí que fue condenado hace 10 años por tener un blog y presuntamente atentar contra el Islam en ese régimen feudal que también trata nuestra jefatura del Estado, nuestro gobierno y nuestras empresas, que es el régimen saudí. Y que fue también condenado a 1000 latigazos, de los cuales ha recibido, creo que, no sé si han sido 100. Le han condonado, creo que 100, ¿no, Alfonso? Le han condonado la mayoría porque está en tal estado de salud debilitadísimo que hasta bueno, una crítica bastante moderada. Bastante moderada. Pero bueno, claro, para el régimen saudí una crítica bastante moderada, pero bueno, se le imputó ese delito absurdo, además luego se le amplió la condena. Y bueno, pues ahí está, y como él en muchísimos países del mundo, casi 400 periodistas encarcelados y también silenciados o desaparecidos, ¿no? Esto, como os comentaba antes, es la especialidad china. Hay países que son cárceles para periodistas en el mundo, los más destacados, así diría yo, son China, Egipto, Eritrea, Arabia Saudí, Eritrea, Turquía. Turquía es una cárcel para periodistas muy salvaje, también para escritores y disidentes. Y lo que hacemos mucho es mantener viva la memoria. Esto lo hace mucho también Amnistía con los presos de conciencia. Cuando a veces hay una liberación, pasó hace poco con un fotoperiodista egipcio conocido, se llama Shaukan. También pasó con un periodista sirio que vino a Madrid después de ser liberado. Sobre todo cuando los casos que más defiende la sección española. Aparte de lo emocionante que es ver a alguien salir de la cárcel y poder abrazarlo después de defender su causa, ¿no? Cuando son personas, hay como una especie de imágenes que tú imaginas en una celda y que no conoces, lo que más agradecen es que mantengas viva el caso, porque es peor condena casi el olvido, en el que caen, y esto lo hace mucho Amnistía, lo hacemos nosotros. Entonces es una actividad que llevamos muy a gala, ¿no? El sacudir la conciencia y mantener viva la causa y el caso de los periodistas encarcelados. Hola, buenas, me llamo Marc Marginedas, soy... Yo os voy a poner dos casos porque creo que hablan mejor los protagonistas de periodistas a los que hemos ayudado, con los que hemos estado, hablan mejor por sí mismos que lo que yo os pueda contar. Os voy a poner dos vídeos enlazados y os digo un poco quiénes son. Va a hablar, seguro que aquí lo conoce mucha gente, Marc Marginedas, que fue hace ya mucho tiempo, ahora es corresponsal en Moscú del periódico de Cataluña, lo fue anteriormente, pero entre medias cubrió un montón de conflictos y áreas, entre otros la guerra en Siria, y fue uno de los 3 secuestrados en 2013-2014. Y enlazaré con un vídeo de la hija, para entrar un poco ya en América Latina, de un periodista mexicano asesinado en 2016, Francisco Pacheco, que representa un poco la sangría que es México. México es el país más mortífero para los periodistas en el mundo, con el agravante de que es un país no en guerra. Esto nunca había pasado. No en guerra, había que redefinir lo que es la guerra, ¿no? Pero bueno, tal y como entendemos un conflicto bélico, México no lo tiene. Sin embargo, tiene una violencia salvaje contra los periodistas, pues debido a los narcoestados, el crimen organizado, las mafias. Y además son crímenes que se ceban. México ha registrado 135 asesinatos a periodistas en los últimos 10 años. Vamos más o menos a uno al mes. Y siempre el mismo perfil de periodista. Nunca son periodistas... Hablaba ayer Nacho de los fixers y yo los quiero reivindicar con mucho cariño porque son los que se quedan cuando se van los occidentales, son los que pringan, es el periodismo local que tan valiente es y tan heroico y no nos gusta nada este adjetivo. Y bueno, Francisco era el típico periodista mexicano con el perfil de periodista pluriempleado,
que curra por amor al arte, que no tiene un duro, que es precario, que está en un estado peligroso, al que no protege nadie, que no viene de un gran medio, que es el perfil de periodista al que asesinan las familias del narco, pues por hablar a lo mejor de un diputado local o de un fiscal o de tanta gente podrida como hay, ¿no? Entonces, bueno, os dejo con los dos. Voy a empezar desde el principio, no perdamos a Marc. Corresponsal en Moscú del periódico Cataluña. Durante muchos años he sido también corresponsal para zonas de conflicto de este mismo medio. Yo como reportero considero que RSF es una organización fundamental y que ha tenido una gran importancia durante mi vida profesional, ¿no? En 2013-2014 fui secuestrado por Estado Islámico y fue gracias a Reporteros Sin Fronteras y a la responsable de la organización en aquel entonces, consiguieron que mi secuestro no cayera en el olvido. Un secuestro normalmente se resuelve cuando las personas que deciden, las autoridades competentes, sienten la presión de la opinión pública para que se resuelva, ¿no? Y en esto Reporteros Sin Fronteras es muy importante. Como corresponsal en Rusia, yo puedo comprobar frecuentemente la importancia de Reporteros Sin Fronteras. Es un país en el cual la prensa está sujeta a terribles presiones y los periodistas simplemente son víctimas de montajes policiales para hacerlos callar, y hay Reporteros Sin Fronteras que organizan la presión para desbaratar esos montajes policiales. En 2016 me convertí en parte de las cifras que hay en México de familiares de periodistas asesinados. Mi padre fue asesinado y tuve que huir de casa, de una zona roja en México. Recibí el apoyo de Reporteros Sin Fronteras en el programa temporal de acogida a inicios de este 2020, lo cual me permitió tener un momento de paz, de reflexión y de ayuda, sin que fuera estigmatizada por lo que me había pasado. El programa me ayudó a poder caminar por las calles de Madrid con seguridad, sin miedo, cosa que no hago en México. El que me dieran un espacio para poder recuperar fuerzas, para seguir luchando en nombre de mi padre, Francisco Pacheco Beltrán, eso fue lo que Reporteros me ayudó a hacer. A poder también dar a conocer el caso de mi padre a nivel internacional, para que las autoridades mexicanas nos escuchen, para que las autoridades mexicanas hagan su trabajo. Reporteros Sin Fronteras me abrió la puerta, no me juzgó, al contrario, me dio y me sigue dando todo su apoyo para que nosotros algún día tengamos justicia y verdad por el homicidio de mi padre. El programa me ayudó demasiado, le dio visibilidad a nuestro caso. Ay, perdón. Ser una víctima de un homicidio tan cruel como el que fue para mi padre. El programa me ayudó, me brindó asesoría. También me ayudó a educarme y conocer más a fondo el mundo del periodismo, que eso es lo que se requiere, tener gente capacitada, y eso es lo que me ayudaron a hacer. Y pues bueno, todo esto lo voy a poner en práctica en México y ha sido de muchísima ayuda el programa de acogida temporal de Reporteros Sin Fronteras. Gracias. No sé qué os parece. ¿Lo imaginabas así o...? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco del programa ahora, ¿no? Claro. Entonces, ella alude, y esto me da pie a hablar un poco de América Latina, porque la sección española tiene especial empeño en ser un puente entre ese corazón de la sandía que hablamos antes de Europa, con la terrible situación que está viviendo ahora mismo América Latina. En parte por la violencia, como nos ha explicado Priscila, que asola países como Colombia, que ha vivido unos meses atroces, como sabéis, los dos últimos,
con una violencia desmedida. Lo que tenéis ahí son las posiciones en la clasificación de la libertad de prensa y los puestos, la variación de puestos. Pues en parte por la violencia, como México y Colombia, del narcotráfico, de estados corruptos, de agentes estatales, de paramilitares, de familias del crimen organizado. En parte por líderes nacional-populistas que transforman a la prensa en objetivo, como puede ser el caso de Brasil. En parte por sátrapas que acaban con el periodismo libre, cooptan medios, los cierran y mandan a todos sus periodistas al exilio, como puede ser Venezuela o como puede ser Cuba, con el agravante, y aquí hay que hacer entonar un poco el mea culpa, de que los periodistas, en concreto de estos dos países, tú que hablabas antes de Cuba, se encuentran a veces con la incomprensión, bastante incomprensible, valga la redundancia, de quizá no tener en determinados sectores periodísticos a los que llegan en España la misma comprensión con la que se encuentran, o la misma conciencia de que vienen de países terribles, que hayan inmediatamente periodistas que a lo mejor vienen de países de Oriente Medio igual de implacables y de duros. O también países como El Salvador, azotado también por un líder populista que está persiguiendo la prensa, como es Nayib Bukele, o Nicaragua, ¿no? donde un revolucionario se dedica ahora a masacrar a periodistas. Para ayudarlos, para tratar de paliar esta situación, creamos hace 4 años el programa de acogida temporal de periodistas latinoamericanos, que es una iniciativa exclusiva de Reporteros Sin Fronteras en España, en la que tiene un papel muy destacado José Antonio Guardiola, y al que nunca agradeceremos bastante su implicación desinteresada. Esto es una coletilla que no debería poner, como todo en RSF España. Hemos acogido a periodistas de Venezuela, México, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Colombia. Los objetivos pues están claros, es aislarlos durante 3 o 4 meses de sus fuentes de hostilidad, de peligro, de sus acosadores, de sus amedrentadores, de sus sicarios, desconectar, ponerse a salvo, recibir asistencia, esto es muy importante, la asistencia física y sobre todo la asistencia psicológica, porque la carga, como habéis podido apreciar en Priscila y en otros compañeros que arrastran de estrés postraumático, y las secuelas de lo que han vivido son muy, muy tremendas. Por supuesto, denunciar su caso y su causa. Y esto es muy importante, establecer una red de apoyos, ¿no? De contactos profesionales, porque a veces se les abren aquí puertas que no se les abren en casa, ¿no? Y de hecho tenemos casos de éxito, ¿no? De periodistas que han incluso encontrado trabajo aquí por el eco que no querían ser contratados allí, como un compañero mexicano que estuvo este invierno. Este último programa ha sido especialmente fructífero. Tenemos aquí una compañera que vino de Colombia. Además lo hicimos contra viento y marea porque había pandemia, porque había Filomena y no nos pasó más cosas porque, no sé, y aún así lo sacamos adelante. Os recomiendo... Todo llegó al punto en que me sentaron con... Os recomiendo, para no enrollarme más, una serie de podcasts que he tenido el honor de coordinar y hacer con Radio Nacional de España, que se entusiasmó con el proyecto, sobre la historia de estos periodistas. Se llama Vivir para contarla, la serie de podcasts, que es una especie de guiño, pues bueno, a América Latina, a las memorias de García Márquez y también a su realidad, ¿no? Porque es que han vivido para contarlo y algunos de milagro. Y tenéis los testimonios más variados, porque hay testimonio de Mario, que es cubano, de Andrea, que es colombiana. Entonces, bueno, son los distintos perfiles que hablábamos antes, ¿no? Exilio por persecución al disidente, amenazas de agentes estatales, narco, etcétera, periodismo medioambiental, que también está muy perseguido en América Latina. Bueno, están en Radio Nacional solo en podcast y de verdad es una delicia, si podéis, conduciendo en casa y tal, escuchar. Es muy autocontado, aunque hay contexto y tal, es bastante autocontado. Y es un trabajo del que estamos especialmente orgullosos. Yo iría concluyendo. Teníamos previsto hoy, voy a decir unas palabras porque se las quiero dedicar, que interviniera Andrea Aldana. Andrea es periodista colombiana, vino con nuestro programa de acogida de enero a abril, regresó con unas vivencias muy fuertes, una periodista muy valiente. Regresó a principios de abril a Colombia, pasó lo que pasó en Colombia durante 2 meses, ha sido 2 meses de infierno,
Y bueno, la persecución que sufría no cesó, una persecución por agentes estatales, por altísimos cargos de la Administración de Justicia. Y nos llamó hace 3 semanas y nos dijo: me tengo que ir. Muchos de los periodistas que os he señalado, una de las actividades que es optar al asilo. A veces la situación es tan grave que deciden no volver o regresar y pedir el asilo político. En España veremos a ver si Andrea inicia los trámites. Si ella quiere luego hablará, o si no, no. Tampoco hay que esconder que las secuelas son importantes, como decía antes, entonces a veces no es fácil. No es fácil rehablar, recontar, retraumatizar, etc. Entonces, bueno, si luego quiere intervenir, que nos cuente algo, y si no, no. Pero sí le pido un fuerte aplauso. No, quería añadir, llevamos 3 programas de acogida. En estos 3 programas hemos tenido 2 casos de periodistas que han decidido pedir asilo. Uno es un periodista nicaragüense. Nosotros, cuando invitamos, hacemos una selección muy exhaustiva hay un montón de candidatos. Inés Guardiola ha tenido un papel muy importante con Rosa Isela Pérez, una periodista mexicana que tuvo que ir de Ciudad Juárez hace 10 años también por amenazas, y nos ayuda mucho. Ella ha sido el alma del programa hasta hace poco. Como digo, esto lo hemos hecho con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid. Cierto. Empezó con el Ayuntamiento de Manuela Carmena, nos llamaron directamente: tenemos un dinero aquí y pensamos que Reporteros Sin Fronteras es la entidad que mejor puede gestionar este dinero, con una ayuda directa. Cambió el Ayuntamiento y ahora es un Ayuntamiento del Partido Popular y Ciudadanos, y lo que hizo el Ayuntamiento cuando cambió de color político es que duplicó la cantidad. O sea, no ha habido ningún problema, al contrario, tienen mucho interés en que sigamos manteniendo este programa. Cuando les elegimos, les proponemos que vengan a España y, si quieren, estén en completo silencio y se olviden de lo que arrastran. Y si no quieren hacer declaraciones de ningún tipo, primero para preservar su propia integridad cuando vuelvan, o sus familiares o amigos que están en su país. Y Edi López, que es el periodista nicaragüense, que era fotógrafo del diario La Prensa en León, al principio dijo: casi prefiero no hablar porque mi mujer está allí, es policía, tengo 2 hijos, tengo una hermana y prefiero no hablar. Pero cuando llevaba aquí 3 semanas dijo: las cosas en Nicaragua se iban agravando, dijo: tengo la obligación moral de contar lo que está pasando. Y entonces se dedicó a denunciar los abusos del régimen de Ortega Murillo. Como consecuencia de eso, su hermana fue expulsada de la policía. Entraron en su casa, la golpearon, le preguntaron dónde estaba Edi, y al final él decidió pedir asilo en España y se ha traído a su mujer y a sus hijos. Está en Huesca. Le ha costado muchísimo trabajo conseguir trabajo, y después de algunas llamadas y de muchas complicaciones hemos conseguido que le contrate el Ayuntamiento de Huesca, y está trabajando de barrendero. Es lo único que ha conseguido en todo este tiempo. Tenemos otro amigo nicaragüense en Cuenca que también huyó del país amenazado, se ha traído a su familia, está acogido con la ayuda de Cruz Roja. No ha conseguido, a pesar de ser un periodista muy acreditado, no ha conseguido ningún trabajo. Está intentando ahora irse a Canadá porque aquí las expectativas son muy crudas. Y tenemos el caso de Andrea, que también ha vuelto porque la situación en su país no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado, y la situación de seguridad es muy peligrosa. Muy peligrosa. Cuando a veces intentamos explicar precisamente en qué consiste la libertad de prensa, cuando no estás padeciendo una situación difícil, cruda, como en Turquía, como en China, como en Nicaragua, nos cuesta a veces explicar qué es la libertad de prensa. Y cuando estos periodistas vienen y cuentan su caso en primera persona, creo que encarnan exactamente lo que es la libertad de prensa, las consecuencias que tiene para su propia integridad, para su vida. Y lo que más nos admira y nos asombra, yo he estado en México varias veces, es que, como decía Edith, es el país teóricamente en paz donde más periodistas son asesinados. Yo estuve allí en Guadalajara hace 4 años, estuve con Balbina Flores, que es la corresponsal de Reporteros en México, y me asombraba que tantos periodistas jóvenes sigan queriendo hacer periodismo, a pesar de que saben, de que se informan de algunos asuntos, se ponen literalmente una diana en el pecho y son amenazados y asesinados. Otro compañero de Andrea, Alejandro Ortiz, que estuvo también aquí en estos 3 primeros meses del año, ha vuelto a México, ha vuelto a Guerrero, y estamos en contacto con él porque han vuelto a amenazarle. El otro día le retuvieron en un control y están pensando salir de Guerrero, donde la amenaza es ostensible, y bueno, vamos a ver si al final también no tiene que seguir los pasos de Andrea. Hay otro caso de una periodista salvadoreña, Carmen Valerio, que también ha tenido amenazas directas del gobierno de Bukele,
con además apelaciones a su propio nombre, y está en situación también, en fin, no tan preocupante, pero bueno, nos inquieta mucho la situación en El Salvador. Y otro periodista boliviano que también fue golpeado, que también forma parte de este programa de la última edición, y también hay un podcast dedicado a él. Sí, yo os aconsejo de verdad que los escuchéis. Son muy impactantes, ¿no? Muy impactantes. Hay 5 ahora mismo. El de Colombia, el de Bolivia, el de El Salvador y el de México son muy reveladores, pero quizá el más revelador por desconocimiento es el de Cuba. Porque claro, en España pues, ha habido, sobre todo en parte de la izquierda, una simpatía muy grande al modelo cubano, y de hecho nos reprochan que cómo criticamos tanto a Cuba, ¿no? Porque entienden que critiquemos a lo mejor a China o critiquemos a Arabia Saudí, pero Cuba no encaja ahí porque en Cuba no asesinan periodistas, es verdad, ¿no? Es verdad. Es muy interesante escuchar este podcast porque es un periodista que está en España trabajando y cuenta precisamente lo insidioso y lo duro que es el régimen cubano cuando se trata de desacreditar, amenazar, encarcelar, maltratar, destruir material constantemente. La atmósfera es, ahora hay un movimiento, como sabéis, sobre todo de artistas cubanos criticando al régimen, y bueno, esto ha sido también silenciado de forma sistemática, ¿no? Creo que es un podcast especialmente revelador, de que se ve la atmósfera social, lo que comentabas un poco, Diego, del ambiente que se vive allí, y que aquí no se entiende muy bien, ¿no? También piden, luego después pide por ahí la compañera. Que respecto a Cuba, precisamente yo hice un podcast un poco sociológico por la pérdida, porque yo creo que sí que es verdad que los sectores de la izquierda le tienen como ese carisma que tenía Castro de qué gracioso es con el puro, o cuando iba a Nueva York y se reía con la prensa y demás. Entonces, sí, bueno, es una figura carismática de todo el mundo. Pero en el último congreso del Partido Comunista Cubano se señaló precisamente que se tenía que poner todo el ímpetu en bloquear las redes sociales. Porque, por ejemplo, mi familia o la familia de mi pareja lo dice, que hace 5 o 6 años era inimaginable, aparte de que no había internet en Cuba, que hubiese manifestaciones. Y lo que hemos visto este año con el movimiento San Isidro, sí. Ha sido algo inédito, que la gente allí trata de digerirlo, pero el primero que lo tiene que digerir es el gobierno. Entonces, si este año estaba en el 171 de la libertad de prensa, no me extrañaría que en 2 estuviese en el 174 o 175. Seguramente. Porque si lo dicen a cara descubierta, que no tiene ningún pudor, ¿no? Me refiero, ¿no? ¿A quién va a engañar? Que se tiene que poner para prevalecer el espíritu revolucionario en machacar, no me acuerdo el término exacto, los movimientos en redes sociales. Yo creo que Facebook también, allí la gente utiliza mucho Facebook, ha sido la dinamita para el régimen la apertura de Castro. de Internet, sobre todo, porque estaba muy controlado, que es una de las grandes herramientas que tienen los opresores, ¿no? Los depredadores de la libertad de prensa, es el manejo de las redes, y en Cuba fue significativo para ese movimiento del que hablas la apertura de redes que se experimentó desde el 19. Eso fue ahí un salto cualitativo. Te cedo... Ah, bueno, tenía una... Perdón, tenía... por ahí. Vale. Es sencillo, es simplemente como organización. Me parece interesante, no sé qué respuesta tenéis de distintas organizaciones del ámbito social, si solo funcionáis con vuestras cuotas y cómo se puede colaborar con vosotros. O sea, el tema... No te a ver, yo preocupes, estoy que no en os vais a Oxfam. escapar, ¿eh? A ver, yo te quiero decir, estoy en Oxfam, estoy en la FAPE, pero no sé, que a lo mejor qué tipo de colaboraciones, decir, pues queremos que durante 15 días puedas acoger a alguien en casa o... Bueno, no sé. Iba a concluir así la charla después de la intervención de Alfonso, pero me lo pones a huevo. Con perdón. Con perdón. Bueno, estamos entre amigos, ¿no? Pero a huevo tampoco es tan duro, ¿no? Sí, la verdad es que no sé qué pretenden. Si hay fuego o misa. Fuego y misa. Es igual. Por ejemplo, para estudiantes de vuestro perfil,
estamos ahora floreciendo mucho gracias a personas como vosotros, ¿no? Durante mucho tiempo, por falta de recursos, por falta de tiempo, siempre igual, no hemos promovido tanto el voluntariado y de un tiempo a esta parte nos estamos dando cuenta de la maravilla que es, porque es un intercambio muy fructífero, es win-win, como dicen los empresarios, porque los voluntarios adquieren muchísima formación. Si algo tiene, aunque no tenga un duro, es prestigio en España. Reporteros Sin Fronteras, es decir, una organización respetada, querida, apreciada, no financiada. Es decir, todo eso no se traduce en parné, pero es verdad que es muy respetada y en el currículum es algo que importa y el aprendizaje es bueno. Entonces, entre gente universitaria está esa forma de ayudar. Entre gente no universitaria, pues hacerse socio, hacerse amigo, hacer una donación puntual o, por supuesto, colaborar. Claro que sí. Por eso que no sé, porque entiendo que... Claro que sí. Pues nos contactas. Es muy fácil hacerse socio, muy fácil hacer donaciones. La cuota anual son 60 euros, pero puedes reservar 40, con lo cual al final solo te cuesta 20 euros. El 80%, eso es una cosa que mucha gente no entiende. Hasta 150 euros las donaciones a ONGs desgravan un 80%. Es decir, que tú das 100 y en la declaración de la renta recuperas 80, realmente estás dando 20, ¿no? Es algo que mucha gente no... O sea, tampoco es tanto. Nuestra cuota mínima son 60 euros. Aún así, está bien que hagas esa pregunta, porque es una causa muy compleja. Muy compleja. Que si la sociedad civil, que si responde, No. estás hablando del Ayuntamiento de Madrid, Ni que ha siquiera cambiado responde la sociedad periodística. Por eso te quiero decir Mira, que... me lo pones al pelo, porque... Mira, en Navidad hicimos, además esto es una cosa también que lideré yo, por tanto la experiencia fue impresionante personalmente tratar con tanta gente tan diferente. Hicimos un vídeo de captación de fondos para hacer la típica campaña navideña de atraer y tal, ¿no? Como veréis, participó la flor y nata de los grandes comunicadores españoles. Obviamente no voy a decir quién. Todos, un cariño, un apoyo, un compromiso, un afecto por la organización. Ni uno se hizo socio. Uno solo. Uno. Que se merecería que digamos su nombre, pero no lo vamos a hacer. No. Y entonces, una pregunta, para esto que ha hecho el... Creo que con esto lo digo todo. Y es gente... Perdón. Uy, va, pues me va a ver a mí la cámara. Si no hay conciencia entre la propia prensa, en la sociedad civil no. En sociedades, por ejemplo, como la alemana, en Alemania hay una sección muy potente y en Alemania, bueno, nosotros ahora hemos llegado al equilibrio, financiándonos con cuotas de socios, lo cual está bastante bien. Pero en Alemania, por ejemplo, hay un compromiso muy grande con la libertad de prensa. Es un valor, una libertad fundamental de la que es una sociedad... En Alemania tienen más de 2.000 socios, tienen una sede física enorme, tienen 40 personas en plantilla. Nosotros no tenemos sede, tenemos 450 socios y tenemos dos personas en plantilla. Todo el equipo directivo somos voluntarios. Bueno, sé lo que es estar en una asociación. Bueno, lo que decías también, colaboramos mucho con Amnistía Internacional, hacemos cosas conjuntas, con Por Causa, con la FAPE, con CEAR, con la FAPE, con la APM... Con Freedom House, con el Comité para la Protección de los Periodistas, que por ejemplo han ayudado también nos han ayudado con el caso Andrea. O sea, sí, las sinergias con otras ONGs son importantes. Estás hablando más de lo que es el mundo... Sí. Más que de la... Pero nos cuesta mucho. Primero hemos decidido abrir la organización a la sociedad porque pensamos que la libertad de prensa no es algo que concierne a los periodistas. Tenemos que convencer a la gente de lo importante que es, se decía, sin democracia, sin prensa libre no hay democracia, y algún periodista americano dijo, la democracia es libertad de prensa. O sea que son casi equivalentes, ¿no? Es una condición sine qua non. ¿Estáis yendo a colegios, institutos? Sí, vamos a donde nos llaman constantemente. No, es un proyecto, no, pero es verdad que es una prioridad estratégica para el año que viene, además a nivel global, el tema de la alfabetización mediática, ¿no? Porque el tema de las noticias falsas, la desinformación y tal, pensamos que es tan capital como la educación en valores respecto, qué sé yo, a la violencia de género, y que es algo que ha de empezar aquí, porque es imposible ya después recuperar aquello, ¿no? O sea que sí, claro que sí. A ver, ya, perdón, me he quedado súper pillada. Respecto a lo del voluntariado que has dicho, ¿nos podías decir características, cuándo empiezan y demás? Y si quieres, para no molestar, pues nos lo hablamos luego a lo mejor, porque así no molestamos a los demás. Tenemos convenios con universidades para hacer prácticas como voluntario y como becaria. Con muchos convenios y están desde 3 a 6 meses. Y la verdad tenemos ahora 5
Sí, 5 becarios. La verdad que hay un trabajo fantástico. Magníficos. Bueno, os dejo con el vídeo de Superstars. En los últimos 10 años... Uy, perdón, ¿por qué me he ido yo tanto? En los últimos 10 años han sido asesinados más de 1000 periodistas. Líderes populistas agitan el odio a la prensa en todo el mundo. La pandemia ha deteriorado la libertad de información. Todavía hay muchos países donde no se puede ejercer un periodismo libre. La libertad de prensa está amenazada en gran parte del mundo. Detener la cruzada populista contra el periodismo es imprescindible. Proteger a los periodistas en zona de conflicto es imprescindible. Defender la publicación de cualquier viñeta humorística es imprescindible. Luchar contra la precariedad que impide cubrir guerras es imprescindible. Tener datos e imágenes de la pandemia es imprescindible. Acabar con la impunidad de los crímenes a periodistas es imprescindible. Combatir la información falsa con hechos es imprescindible. Poner voz a los periodistas presos es imprescindible. Denunciar a los que censuran es imprescindible. Investigar los vínculos entre el poder y el crimen organizado es imprescindible. Documentar los crímenes ecológicos y acabar con el acoso a mujeres periodistas es imprescindible. Colabora. Hazte socio. Hazte socio. Hazte socio. Hazte socio. Bueno, pues ya sabéis. Bueno, antes de pasar el micrófono a quien quiera hacer preguntas, sugerencias y demás, quería hacer una pequeña reflexión sobre el papel de la prensa en España y el deterioro que hemos observado en los últimos años. Como comentaba Edith, estamos en el puesto 29. Es la zona amarilla. La verdad es que estamos todavía lejos de esos 12, 14 países donde la libertad de prensa está preservada de forma más impecable. Cuando hacemos esta clasificación participan unos 90 periodistas, especialistas, expertos académicos en todo el mundo y utilizamos una serie de parámetros para esta selección. Entre ellos, por supuesto, está que no haya leyes intrusivas, que haya respeto a los periodistas, que no haya precariedad, que estén bien pagados, que sean respetados, que no haya monopolios, que haya pluralismo, que los medios públicos sean públicos verdaderamente libres sin intromisiones del poder político, que se respete la libertad de conciencia, el secreto profesional, bueno, una serie de parámetros que en estos países sí se dan, ¿no? Y España, ya en tiempos de ETA perdimos bastantes puntos por el asesinato directo o amenazas a periodistas, el proceso y el ambiente también tóxico que había a la hora de informar también nos perjudicó. La ley Mordaza, que después de que Reporteros insistiera desde primera hora que se aboliera en su totalidad, pero sobre todo la parte que concernía a la prohibición de tomar imágenes de policías en acción, que conseguimos que fuera derogada esa parte. También durante la pandemia criticamos la falta de transparencia, tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos, las dificultades para tomar imágenes de la pandemia en muchos lugares. Denunciamos también cuando en Canarias se impedía el trabajo de los fotoperiodistas cuando llegaban las pateras de inmigrantes. Y bueno, y actitudes también muy restrictivas respecto a la pandemia, sobre todo con respecto al número de muertos. Seguimos teniendo grandes dificultades para saber cuántos muertos ha habido. Y las discrepancias entre las cifras del Gobierno central, los autonómicos, el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto Carlos III son apabullantes. Hay una diferencia de 20.000 muertos por lo menos, ¿no? Lo cual es inconcebible en un país donde se supone que hay muchos métodos estadísticos y, bueno, y al final las condiciones también en que se establecieron por las condiciones de seguridad. Criticamos también por una parte a las autoridades, pero también a los responsables de los medios. Por una comprensible cautela, se decía en muchos medios no enviar reporteros a la calle y hacer la información a distancia, con lo cual eso menoscabó la calidad de la información. Muchos periodistas también decidieron no exponerse y no salir a la calle a informar. Es verdad que hay grandes excepciones, pero la consecuencia es que la cobertura en España ha sido mejorable, con casos extraordinarios, pero las dificultades a los reporteros, y lo hemos denunciado, muchos reporteros de guerra, muchos fotógrafos de guerra nos llamaron para quejarse de que les costaba más conseguir permiso para entrar a un hospital o en un cementerio que en Libia, que en Siria o que en Yemen. El caso de García Vilanova, por ejemplo, es uno de los muchos fotoreporteros que tuvieron muchas dificultades para documentar la pandemia. Y también pensamos que esto ha hecho que mucha gente en España no tomara conciencia de la gravedad de la pandemia. Como, en fin, pensar. De hecho,
Santi Palacios, un fotógrafo que ganó el premio Luis Baltueña por su trabajo en las residencias de ancianos en Cataluña. Consiguió entrar gracias a Open Arms, entró con ellos, hizo un trabajo fantástico y me contó hace poco que las pasadas Navidades le llamaron varios amigos para invitarle a fiestas en Cataluña, fiestas de Navidad. Y él decía, pero les contó lo que había visto en las residencias, les mandó sus imágenes y sus amigos le dijeron, ay, perdona, no sabíamos lo que estaba pasando, no éramos conscientes. Es verdad que ha habido, en teoría, mucha información, muchas horas de telediarios, muchas declaraciones, pero han faltado reportajes, fotos e historias. Es verdad que hay excepciones, pero en general creo que la gente no ha tomado conciencia o no ha querido tomar conciencia de esto. Esto forma parte también, decía Edith, de esta encuesta que se hizo en 28 países en la imagen deteriorada del periodismo y que muchos ciudadanos, incluso en países democráticos, consideran que los periodistas no cumplimos con nuestros códigos deontológicos y tenemos intereses ocultos o directamente mal informamos. En el caso concreto de España, creo que hace bastante tiempo que muchos, quizá demasiados periodistas, han olvidado precisamente esos códigos deontológicos estrictos. Esta mezcla sistemática de opinión con información que vemos en muchísimos medios, o que los periodistas se presten a jugar un poco a esta polarización extrema, jugando un poco un papel más de sociedad del espectáculo que de verdadera información. Esta confusión interesada entre hechos y opiniones que hace que al final mucha gente tenga la sensación de que es imposible saber nada sobre nada. Todo está sometido a un sesgo ideológico. El problema es que hay muchos ciudadanos, muchos lectores, que no tienen ningún interés en saber la verdad. Quieren alimento ideológico y lo que buscan en los medios es reafirmación de su sesgo. Y a la medida que el medio le dice exactamente lo que quieren oír, leer o ver, les gusta ese medio. Bueno, esto es una tendencia que no solo es española, pero aquí la hemos visto bastante deteriorada en los últimos años. Entonces hay mucho que hacer para recuperar precisamente esa capacidad del periodista y, a fin de cuentas, muchas veces ser mensajero de malas noticias. Hay un tema también muy importante que tiene que ver con la pandemia y con las imágenes. Pasó en Cataluña después de los atentados de la Rambla. Hubo una especie de acuerdo tácito entre todos los medios de no ofrecer imágenes duras de lo que ocurrió en las Ramblas. Hay un grandísimo debate ético y periodístico sobre qué imágenes puedes dar o no. Y en esto creo que hay un análisis muy interesante que hizo Susan Sontag en su día, cuando publicó un libro sobre la fotografía y hablaba precisamente de la saturación de la capacidad de sentir compasión cuando te expones a imágenes duras constantemente, ¿no? Ante el dolor de los demonios. Es un libro que escribió sobre la fotografía y hablaba eso de la saturación de imágenes duras que acaban anestesiando nuestra capacidad de compadecernos ante el dolor de los demás. Pero al final de su vida hizo otro libro, uno de los últimos, ante el dolor de los demás. Y venía a decir, mientras haya horror en el mundo, mientras haya asesinatos, crímenes, torturas, nuestra obligación es dar imágenes del dolor. Es verdad que tienes que marcar muy claramente dónde estás informando o dónde estás únicamente estimulando el morbo. En el caso de lo que ocurrió en la Rambla, un periodista peruano criticó precisamente un artículo que podéis, por cierto, ver, publicó un artículo en Frontera D, decía que en este sentido muchos periodistas y muchos directores de medios han tomado una actitud paternalista para no ofender la sensibilidad de los lectores. Que el responsable de periodistas a veces es ofender precisamente la sensibilidad de los lectores. Si al fin uno se convierte en una especie de gran padre que no muestra imágenes que puedan perturbar la comodidad de los lectores, creo que estamos incumpliendo nuestro papel. Lo cual no quiere decir que defendamos desde Reporteros Sin Fronteras dar imágenes crudas de un primer plano de alguien que haya sufrido y que la familia se entere viendo esa fotografía. Pero hay imágenes duras, y en el caso de los atentados de Barcelona no se dieron, y en el caso de la pandemia ha habido también pocas imágenes duras. Yo he visto más imágenes duras. La primera imagen de alguien que padecía el COVID, que estaba de cúbito supino con el respirador boca abajo, lo vi en el Le Monde, en el Financial Times y en el New York Times, que son bastante respetuosos con estas normas. En España han aparecido, pero mucho más tarde. Es más, perdona que te diga, Alfonso, y esto que lo llamo así un poco personalmente periodismo que no ve, corazón que no siente, que es lo que se ha dado un poco con las dos tragedias recientes en España, que son la pandemia y con la llegada de migrantes, donde hemos tenido muchísimas denuncias de periodistas apostados a centenares de metros ahí tirando muelles, cuando la anterior o la migratoria de la ruta canaria se comparan las fotos de lo que llegaba en los primeros 2000 con lo que hay ahora y es impresionante, ¿no? Y además obstáculos puestos a posta, vallas puestas a posta, cordones policiales puestos a posta, tal. Bueno,
Me comentaba un periodista, creo que era de 4, que fue a grabar a la Almudena, que fue de los primeros en entrar a grabar en la Almudena en abril, y que las familias, que entonces iban 3, si recordáis, de las familias, estaban cabreadísimas. Le decían, menos mal que venís porque no existimos. Nadie habla de nosotros, o sea, nadie habla de que estamos aquí como en una fábrica a 1 por minuto enterrando solos a nuestros familiares, ¿no? Por tanto, a mí eso me dio mucho que pensar, ¿no? Respecto a lo que tú decías de que es un derecho del ciudadano saber las cosas. Bueno, y antes de terminar quería mencionar 3 cosas. Aparte de lo que ha contado Edith, hacemos informes. Por la forma de organización de Reporteros Sin Fronteras, los informes internacionales los elabora casi siempre la Central de París, RSF Internacional. Pero nosotros teníamos una preocupación muy grande por la situación en el Sáhara Occidental, por razones históricas y un poco casi por mala conciencia de lo mal que se ha gestionado el caso del Sáhara Occidental. Y entonces persuadimos a París de que nos dejara hacer un informe exhaustivo sobre la situación del Sáhara Occidental, y este informe que lo elaboró precisamente Edith, con muchísimo trabajo, con ayuda o la poca ayuda de la delegación de reporteros en Túnez, y la verdad que el impacto fue muy grande porque mucha gente descubrió el trabajo ímprobo que hacen organizaciones como Equipe Media, que informa de los territorios ocupados por Marruecos, periodismo ciudadano, contando, grabando con grave riesgo para su propia integridad. Hay varios periodistas saharauis condenados a penas de entre 25 y 30 años de cárcel en juicios que no han tenido ninguna garantía jurídica, y ese informe de alguna manera puso en el mapa otra vez la situación del Sáhara Occidental. Ha sido traducido al inglés, al francés, al árabe, y la sección alemana nos llamó sorprendidos de una historia de la que no tenían ninguna idea. Y en España es un tema bastante olvidado, aunque es verdad que desde el punto de vista popular hay mucha solidaridad con el pueblo saharaui, pero los distintos gobiernos, por la Realpolitik, es algo que Marruecos, perdona que te haga un inciso, es de esos países que confunden. Marruecos creo que está el 135 así en la clasificación. Sí. Es de estos países que confunden porque, como hablamos antes, con Cuba no mata, no asesina, no hace cosas escandalosas, difama mucho. Ahora hay 2 casos muy conocidos en Marruecos, el de Suleiman Rassoudi y Oman Radi, que son 2 periodistas que están por falsas imputaciones, son tan, me lo vais a permitir, retorcidos, que imputan delitos sexuales para que a las ONGs no sea muy difícil defenderlos, ¿no? Porque de pronto dices, anda, un periodista acusado de violar o de abuso sexual a un menor, y ahora yo qué hago, ¿no? Tengo que hacer un fact-checking aquí interno para ver si es verdad, si no, no es verdad. Esto lo hacen muchísimo y abrió mucho los ojos ahora que hay esta crisis bilateral también con la Unión Europea sobre el vecino tan impresionantemente cruel con la prensa que tenemos, y sobre una figura que me gustaría hablar con los corresponsales, que es cómo ser corresponsal en un país tan complicado, sin que te echen y a la vez informando bien. Pero Marruecos es uno de esos países un poco blanqueados, como Turquía, como Egipto, porque son puentes con Occidente, pero es un depredador gravísimo de la libertad de prensa, especialmente con los, pero no solo, con los periodistas saharauis. Perdón, Alfonso. ¿Nos jugamos de tiempo? 5 minutos. Ah, bueno, vale, bien. Vale. Bueno, quería recomendaros 2 cosas. Ahora ya esto es más a título, pues, con reflexiones que hizo ayer Nacho Carretero. Voy a recomendar este libro, que se llama Casas robadas. Es de un reportero catalán, se llama Jesús Martínez. Es un libro él ha hecho investigaciones muy interesantes. Este libro tiene una página, lo dice al principio, tiene una página que cuenta la historia y después el resto, 500 páginas, es el anexo. Es la historia de un tipo que vive en la Barceloneta, un hombre de clase media-baja, muy implicado en las luchas sindicales, su compañera también, de hecho trabajó en el ayuntamiento con Ada Colau. Este hombre compró su casa en la Barceloneta por 100.000 pesetas hace bastante tiempo, y un día salió a comer, y cuando volvió de comer su casa había sido ocupada por 3 tipos, armarios. Vio luz, llamó a los mozos, llegaron los mozos, llamó a su compañera que vivía en otra casa. Los mozos entraron, hablaron con los inquilinos, que no, llevamos aquí meses viviendo nosotros, este hombre miente. Bueno, desde entonces lleva luchando en los tribunales, tiene los documentos que prueban que la casa es suya. Los que ocuparon la casa apelaron. Bueno, es una historia de esas historias incómodas, porque hay un gran debate en Barcelona y en otras ciudades por el tema de ocupación y demás.
un caso sangrante y bueno, se ha dedicado este fantástico libro a investigar su historia. Es un libro estremecedor, difícil de creer, porque es una historia kafkiana llevada exactamente a la realidad ahora mismo. Es un gran trabajo periodístico que os recomiendo. Yo soy un periodista local, no muy conocido, y que hace trabajos estupendos. Y os voy a leer un pequeño fragmento de La Vanguardia de hoy, de un ejemplo del mejor periodismo que se sigue haciendo en el mundo, que es en la revista New Yorker, que la conoceréis, y si no la leéis deberíais leerla, y cuenta precisamente algo en lo que también se hizo hincapié ayer sobre la edición, el trabajo de edición que muchas veces falta en mucho periodismo que vive esta aceleración constante. Hay como muchos tipos de periodismo, muchos géneros. Guardiola hace mucho hincapié en la crónica. Yo también soy partidario de que la crónica me parece una de las mejores formas de contar la realidad, lo cual no quiere decir no tiene que haber noticiarios de última hora, flashes, editoriales, comentarios, análisis, pero creo que el reportaje, que dedica tiempo a investigar, a escuchar, a ganarte la confianza de las fuentes, a ir a los sitios, que es imprescindible, a usar los 5 sentidos y contar historias que nos ofrezcan pequeños fragmentos comprensibles, claros de la realidad. Y cuenta aquí Juan Antonio Giner en un artículo que se titula La excepción de The New Yorker. Yo os voy a leer algunos fragmentos. Cuenta cuando, para entender la excepción que se supone en la revista The New Yorker, habla del fundador de la revista, que fue Harold Ross. Tras su muerte le sucedió William Sound, al que todos llamaban dentro de la redacción Mr. Sound, salvo el fundador, que siempre se dirigía a él como Sound. Solo cuando le sucedió se atrevió a hablar de Ross, algo que repetía sin cesar como argumento de autoridad. Esto no le hubiera gustado a Ross, o dudo que Ross lo permitiera, incluida la existencia de los 2 ascensores en la vieja redacción, uno para los periodistas y otro para publicitarios. Y habla de este sucesor de Ross. Le conocí, dice el autor, le conocí en 1984 gracias a... Fue una reunión de casi 2 horas con un Mr. Sound tímido, bajito, puntual, exquisito en las formas, con traje de 3 piezas y de negro hasta los pies vestido, rodeado de muchos lápices afilados y una máquina de escribir que solo utilizaba para su correspondencia privada. Era un director fiel a sus rutinas diarias, como almorzar siempre, solo o acompañado, en la misma mesa, a las 13:30 en el Salón Rosa del Hotel Algonquin, tomando un menú de desayuno, zumo de naranja, 2 cafés con leche caliente, cereales especial K o una porción de cake, donde dejaba generosas propinas, $5 de hoy, tanto para camareros como para guardarropas, aunque en verano solo dejara su sombrero. Bueno, esto es un ejemplo caso de crónica de detalles que parecen anecdóticos, pero nos cuentan mucho de esta personalidad de este tipo. Leía, y eso es lo más interesante, leía y editaba con letra de mosca, línea por línea, todo lo que se publicaba en cada ejemplar de la revista, fueran reportajes, crónicas, breves, cartoons, las viñetas, poesías o relatos de ficción. Se dedicaba a la revista entera. Con los escritores de mayor confianza seguía un método más personal. Les citaba para que le trajeran en mano sus manuscritos. Y como recuerda Arlena Cross, tomaba sus folios, les hacía sentarse en el sofá de su despacho, les daba un ejemplar de The New York Times para que se entretuvieran y entonces Mr. Sound, en silencio, leía el original de principio a fin. Cuando terminaba, se quitaba las gafas y tras pronunciar las palabras rituales de «vamos a ver si le he entendido bien», repetía la historia con las mismas expresiones empleadas por el autor, intercalando preguntas, pidiendo aclaraciones o expresando dudas en voz alta, cara a cara. Al final, pedía que con aquellas observaciones el escritor redactara una nueva versión que solo se publicaría cuando este texto fuera releído una vez más por Mr. Sound, algo que se manifestaba cuando en la esquina superior derecha de la primera página estampillaba su aprobación con las siglas WS. Su Killing Rate, piezas encargadas y escritas que al final no se publicaban, pero que siempre se pagaban, era legendaria, lo mismo que la lentitud para decidir cuándo se publicaría algo aceptado, que podían ser meses y hasta años. Era tan exigente que un conocido periodista de Washington, D.C., que nunca consiguió publicar nada en la revista, le amenazó con lanzar un libro con todas sus piezas no solicitadas y rechazadas que se titularía «Los reportajes que nunca publicó The New Yorker».
un volumen dedicado a los editores, sin los cuales este libro nunca hubiera sido posible. Bueno, ayer contaba Nacho Carretero su trabajo con Leila Guerriero. Ya sabéis dónde ha encontrado Leila Guerriero su maestría y su ejemplo de exigencia. Solo recordaros que el New Yorker tiene 23 fact-checkers, 23 verificadores de datos que revisan todo lo que se publica, sobre todo los reportajes. Y hablando con John Leanders, uno de sus mejores reporteros, le pregunté una vez cómo sobrellevaba él la cuestión de tener siempre el vigilante fact-checker. Y dice, bueno, te acostumbras a ello. No olvidemos que cada periodista tiene que ser su propio fact-checker. Cuando uno hace una investigación, una información, tiene que tomar nota de todo lo que se dice, grabarlo y tomar notas. Lo que dice John Lee Anderson, que cuando él llega a Nueva York y entrega su reportaje, tiene que darle a los verificadores de datos la lista de todas sus fuentes, todos los contactos y todos los teléfonos, porque van a llamar a cada una de esas fuentes para comprobar que es verdad que ha hablado con cada una de ellas y que en el reportaje. Aparte, después, los correctores y verifican además que cada dato que le aportan las fuentes es verdadero. ¿Qué significa esto? Que el trabajo de producción es muy largo, que se encarece mucho el producto, pero la calidad final es hacer el mejor periodismo posible. Y ojalá en España tuviéramos algún buen ejemplo en ese sentido. En España se hace más fact-checking al otro, ¿no? Sí. Es un poquito más... Bueno, y dicho esto, yo también reitero lo que os dijo ayer Nacho Carretero. Esta es una profesión fantástica, muy dura, muy complicada, pero yo, si volviera a nacer, volvería a ser periodista. Yo también, yo también. Yo creo que lo último que ha comentado Alfonso es una de las lecciones, sobre todo vosotros cuatro, que tenéis que aprender, y es que hay que enriquecerse siempre. En el periodismo, sobre todo en España, cada vez hay menos personas que se dedican horas a ver el trabajo de los demás, a intentar mejorarlo, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos en Portada, que una de las cosas que más me costó asentar es que una vez que el reportaje, normalmente en Portada te presentan un guión, tú lo ves, lo vas matizando, vas intentando darle ritmo, vas comprobando cosas que a lo mejor te chirrían un poco, esto está verificado, no llegamos al nivel de New Yorker ni mucho menos. Pero había un momento en el que el propio orgullo del periodista era el de, me estáis tocando demasiado mi historia, ¿no? Y lo que hicimos fue que antes de las emisiones todos los reportajes los veíamos todos. Al principio no os podéis imaginar. O sea, el autor del reportaje o la autora del reportaje se sentía agredido. Pues dice, joder, o sea, este de aquí, que es mi compañero, me está diciendo que lo tenía que haber hecho de otra manera. Pues que lo haga él el suyo, ¿no? Exagerando un poco. Con el paso del tiempo, claro, llevo ya unos cuantos años en Portada, hemos logrado que que ahora en la pandemia es un poco más complicado, ¿no? por lo de siempre, pero que ese momento en el que, venga, vamos todos a ver el reportaje, es un momento mágico en Portada, porque ya nos hemos acostumbrado a que si tú me dices, es que ese arranque, joder, si en lugar de sacar a ese tipo paseando, lo hubieras sacado con la madre que cuenta, yo creo que habríamos captado, y esos detalles son los que más nos han enriquecido como periodistas. Y hemos ganado y hemos sido mejores precisamente porque hemos aprendido a que el compañero te enriquece y no te cuestiona, ¿no? Por eso digo que el punto de humildad que veíamos ayer, no solo en Nacho, que lo resaltamos, sino en todos los que han pasado por aquí. Esta mañana comentaba lo que contaba François de Radovan Karadzic. Cualquier otro periodista estaría en los anales del periodismo diciendo, yo fui el primer periodista al que Radovan Karadzic me explicó con un mapa cómo iba a ser la guerra de Bosnia. Y nosotros, que conocemos a François, ni sabíamos que eso había ocurrido. Eso yo creo que es lo que ha hecho mágico un poco este curso, que de repente hemos descubierto que la gente humilde tiene una cantidad de cosas detrás que la enriquecen mucho más, y que yo creo que somos mejores periodistas en el sentido en que sabemos equilibrar bien lo que es la historia que tienes que contar y la historia que te tienes que quedar, ¿no? Y no estar presumiendo continuamente de las historias que cuentas, ¿no? Cuando decidimos hacer esta mesa, el objetivo era sobre todo, imaginábamos que el sábado iba a ser un momento así eufórico de periodismo, ¿no? De lo bonito que es el periodismo que se practica fuera de España, pero con
herramientas españolas, y a lo mejor el domingo tenía que ser un poco bajar ese pistón y decir, ojo, vivimos entre los 30 más privilegiados, entre los países más privilegiados para el ejercicio del periodismo, pero Alfonso y Edith tienen un radar que yo creo que no tiene nadie en España para saber cómo se vive en el resto de los países ese periodismo. Y esa es la clave, porque vivimos en un mundo global y lo que lo pase a Andrea, a Alex, a Carmen Valeria, nos pasa a nosotros. Por eso os invito a que participéis en Reporteros. Yo participo y la verdad es que me siento muy orgulloso, ¿no?, de todo lo que hacemos ahí, ¿no? Andrea. No hace falta que digas nada. Yo quería hacer una reflexión sobre la figura del fixer. Quítate si quieres la mala, no hace falta, ¿no?, que podemos hablar sin más. Yo quería hacer una reflexión y la voy a hacer precisamente porque se está conmemorando lo de David Beriain. Ayer hablaban de la figura del fixer como si fuera casi una herramienta de utilería más del reportaje de ustedes, y así como ustedes ponen su vida en manos del fixer, el fixer también pone la vida en manos de ustedes. Entonces, desde 2017 yo era la fixer de David Beriain en Colombia, y era prácticamente como familia para mí, David. Y de todos los equipos internacionales con los que yo he trabajado, David siempre supo hacer equipo, y es una cosa que yo les recomiendo si se están formando para periodismo internacional, y es que ustedes van a volver a esos países. No es un país que les va a dar una nota y ya. Son países que tienen eternos conflictos, como Colombia, que lleva más de 70 años en guerra, que firmó una paz y después de la paz aumentó la violencia. Y David sabía hacer como equipo con estos personajes, y el fixer a veces no es solo una herramienta. Bueno, uno es un ser humano y dos, es un coequipero. Y recuerdo mucho un documental que hicimos sobre explotación sexual en Medellín, que teníamos que entrevistar a una niña de 15 años, y David no fue capaz de entrevistarla porque la niña iba a vender su virginidad. Son partes de las realidades de lo que pasa en Colombia, ¿no? Las menores de edad venden sus virginidades a 3 tipos de nacionalidades, que son españoles, mexicanos y norteamericanos. Y David me pidió a mí que hiciera esa entrevista, ¿no? Entonces a veces quiero como que tomen la figura del fixer, porque, bueno, yo aparte de ser reportera y periodista en Colombia también soy fixer, y lo mejor que ustedes pueden encontrar de reporteros internacionales es que el fixer sea periodista, porque el periodista ya tiene sus accesos, ya tiene su gente en confianza, y eso, ¿no? Y tengan en cuenta que ustedes se van, pero el fixer se queda. Entonces, ese era un trato, la vida de como ustedes publiquen y traten el tema depende de la vida del fixer. Y eso era algo que David siempre entendió, y David David a su equipo de fixer latinoamericanos, que éramos 3, uno venezolano, uno mexicano y yo, siempre estaba como atento, siempre estaba llamando, siempre, eso, ¿no? Como que tengan en cuenta que no tomen al fixer como un utilero, sino parte del equipo, porque seguramente ustedes van a volver ahí. Eso en cuanto a la figura del fixer de Colombia, pues no sé, la verdad es que recién salí el domingo pasado de mi país, no me es fácil hablar de todo lo que me ha pasado, pero si tienen alguna pregunta sobre Colombia, es más fácil que yo pueda responder a que me ponga a hablar de mi historia como personal. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hablar? Andrea y Teresa. Bueno, Teresa y Andrea. No, simplemente que has dicho que después del diálogo hay más violencia. Entonces, ¿a qué crees que se debe? Es decir, ¿hay más violencia porque son grupos descontrolados que han quedado fuera del diálogo, no reconocen el diálogo? No, eso tiene una explicación muy sencilla, y es que, como me escuchan. Sí, pero mejor. Pues
realmente eso tiene una explicación pues sencilla para hacerme entender, pero muy compleja en Colombia, ¿no? Y es que en Colombia vendieron todo el asunto como que se firmó la paz en Colombia, pero no aclararon que se firmó la paz con un grupo armado de Colombia, que fue la guerrilla de las FARC, ¿sí? Pero hay otra guerrilla igual de antigua que simplemente se potencializó, que es la del ELN, ¿sí? Pero así como tenemos dos guerrillas, tenemos como 4 grupos paramilitares, porque en los medios internacionales se habla mucho de la guerrilla y la guerrilla en Colombia, pero realmente hay una historia poco contada que es el paramilitarismo en Colombia, ¿sí? Y por ejemplo, todas las dictaduras del Cono Sur, Argentina cuenta con 30.000 desaparecidos, Chile cuenta con más de 3.000 desaparecidos, Colombia tiene más de 120.000 desaparecidos y eso nunca ha sido un escándalo, todavía hay desaparición forzada en Colombia, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sido un escándalo? Porque el paramilitarismo ha sido asociado toda la vida a los gobiernos de derecha, ¿sí? Entonces todo el mundo sabe que en Colombia secuestran, todo el mundo lo sabe porque el secuestro lo hacía la guerrilla, ¿no? Entonces, pero los secuestros en Colombia son alrededor de 25.000 secuestros, mientras que la desaparición forzada ha acabado con 120.000 personas y son 120.000 hogares esperando restos o que aparezca alguien vivo, ¿no? Entonces, cuando firmamos la paz, simplemente la hicimos con un grupo armado que es las FARC, pero quedaron, no más en Medellín, hay 300 bandas criminales, no más en Medellín. En Cali puede ser el doble. Y en la frontera colombo-venezolana, que es un lugar que yo cubro mucho, hay 12 estructuras criminales que controlan todo el paso ilegal porque la diplomacia pues tiene cerradas las vías legales Colombia-Venezuela, ¿no? Entonces hay 12 estructuras armadas que están... Y fácilmente Cúcuta hoy es Ciudad Juárez, la cantidad de descuartizamientos y desaparición de mujeres que hay en este momento en Cúcuta es lo que ustedes escuchaban hace como 8 años en Ciudad Juárez, y eso es algo que no sabemos en Colombia. Entonces, ¿por qué aumenta la violencia? Pues porque cuando tú sacas al que tiene como el mayor control del territorio, nosotros ponemos el 70% de la cocaína del mundo, ¿sí? Y ese 70% tiene una demanda, alguien tiene que ofertar esa cocaína. Bolivia, se supone que cuando se firmara el acuerdo de paz, los países que iban a aumentar su violencia porque iban a cooptar ese mercado, se suponía que iban a ser como Perú y Bolivia, pero la estructura geográfica de Perú y Bolivia no da para la siembra de la hoja de coca que tiene Colombia. Es que Colombia, la condena de Colombia es su riqueza geográfica, ¿no? Entonces, alguien tiene que poner ese 70% de la cocaína del mundo. Entonces, si tú sacas al que controla el territorio o al mayor ente armado que controla el territorio, pues van a llegar 7 cabezas más a controlar eso, ¿no? Entonces, por eso vemos que solo en 2021, y sobre todo en el sur del Cauca, en el sur del país, porque está comprobado que la droga está saliendo ahora por ahí más que por Venezuela, que antes teníamos lo que era el cartel de los soles, ahora es más fácil sacarla por el Pacífico, por el sur de Colombia. Está comprobado, pues ahí llegaron, ya hay mexicanos, están cooptando todo eso, y en lo que va del año, no más en el sur del país, Colombia ya cuenta con 46 masacres. Y no llevamos ni la mitad, o bueno, estamos a punto de cumplir la mitad del año, ¿no? Entonces todo eso es un control territorial. Ayer yo escuchaba a alguien en la cena diciendo que en Colombia casi no habían grupos indígenas. Eso no es realidad. El sur del país es muy indígena, es demasiado indígena. Está el grupo, los NASA, y los NASA tienen casi todo el sur del país, pero son los que están matando. Sí, tú vas cada semana, abres una noticia y 5 personas asesinadas en un resguardo indígena, 5 personas asesinadas en territorios rurales, ¿no? Entonces, ¿qué es un poco lo que a mí me tiene en peligro? Y que en Colombia se centró el periodismo en el centro del país, ¿no? En la capital. Entonces, todo lo que no pasa en Bogotá no existe. Pero Colombia es 80% rural, ¿sí? Y la gente que está masacrando y la gente que está muriendo está en el campo. Entonces son pocos los periodistas que dedicaron su reportería a hacer una constante revisión de lo que está pasando en las zonas, ¿no? Entonces, si tú vas contando la realidad de cada municipio rural colombiano, pues ya te ganas al ejército encima, ya te ganas a la policía, y pues mucha gente que no quiere que esas realidades se revelen, ¿no? Porque es que allá es que están matando a la gente. Entonces nos dedicamos a qué dijo Petro, que es el candidato de izquierda, contra el que diga Uribe, o Uribe, que ha sido como el patrón de la derecha toda la vida en Colombia, ¿no? Entonces hay muchos medios emergentes en Colombia porque
porque esa es otra cosa de la libertad de prensa. Digamos, en Cuba no te dejan hacer a ti periodismo porque es ilegal. En Colombia te dejan hacerlo. Yo he podido hacer todo el periodismo que yo he querido en mi vida, pero lo he pagado con mi cuerpo. Lo he pagado básicamente casi que con mi vida, ¿no? Entonces ese es el otro riesgo. No es que a mí me estén censurando y me estén callando, pero me ha tocado dejar de hacerlo porque o ya lo pagué con cosas que me hicieron o me van a matar si lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, pero he podido hacer. Lo que pasa es que es una decisión de vida, ¿no? Que es lo que ustedes llaman periodismo heroico, que yo no lo llamo periodismo heroico, sino que es muy difícil que alguien te pida que vayas a su territorio y cuentes lo que está pasando ahí, y tú sabes que se tiene que contar y pues no hacerlo, ¿no? Y ya no me acuerdo por qué estoy hablando de esto. Yo creo que eso está mal, para empezar. El asunto es que es eso, ¿no? Como que todo el periodismo se está centrando y estos medios emergentes son muy políticos y qué dijo el senador y qué tal, entonces los medios emergentes se centran mucho y sobre todo hace mucho periodismo de Twitter, de las peleas que hay en los políticos en Twitter, pero ahí no está muriendo la gente está muriéndose en el campo. Bueno, ¿qué es lo que pasó en los últimos 2 meses en Colombia? Pues un levantamiento social, ¿no? Pero para resumirles, ¿por qué fue tan trágico lo que pasó en Colombia? Porque la guerra del campo, que llevaba 50 años viviéndose en el campo, llegó a la ciudad. Y entonces por eso fue tan traumático, porque los ciudadanos de Colombia supieron lo que llevaban, ciudadanos citadinos, ¿no? Capitales, supieron lo que llevaba a Colombia en el campo 50 años atrás. Entonces ahí sí todo el mundo escandalizado y eso dejó ver lo que es Colombia. Una clase social muy reprimida que se levantó y que estaba formada en su mayoría por jóvenes y una policía que circuló en todos los videos disparando a matar a unos manifestantes. Y lo peor no fue eso, sino unos civiles, que es lo que llamamos paramilitares, amparados por la policía, disparándole a indígenas y a manifestantes. Entonces, a los manifestantes, que eran jóvenes de 14, 20 años, les abrieron proceso judicial. A los civiles que estaban disparando contra los manifestantes, les hicieron rueda mediática en la prensa y los trataron como empresarios que salieron a defender su propiedad privada. ¿Sí? Cuando tú no puedes dispararle a nadie en Colombia. Entonces, habían videos de la policía protegiendo a los civiles que le disparaban a los manifestantes. Eso es lo que llamamos paramilitarismo en Colombia. Y eso es un poco lo que pasó ahorita en Colombia. Dejó ver ese paramilitarismo tan arraigado en estas clases medianamente emergentes, que la mayoría han emergido a través del narcotráfico en Cali, y una clase social totalmente jodida en la palabra y sin recursos, que simplemente ya eran jóvenes que ya no tenían futuro, que lo único que tenían era su presente, y en el presente eran héroes, porque entonces se enfrentaron como a unas condiciones represivas, pero por esa heroicidad se iban a hacer matar también, ¿no? Entonces era muy complejo porque estaban matando a unos chicos que se estaban enfrentando con cascos de madera a una policía que les estaba disparando con fusiles. Yo les estoy hablando en pasado, pero eso continúa, lo que pasa es que ya no lo estamos viendo como en los medios, pero es lo que se está viendo ahorita en Colombia, ¿no? Ese levantamiento social de jóvenes que no tienen ya ninguna oportunidad contra un Estado o un gobierno que lleva más de no sé cuántos años quitándoles oportunidades, y en medio de todo está la prensa, ¿no? Porque a nosotros también nos disparaban. Yo quedé en la mitad de una balacera en Cali cuando fui a cubrir eso, y la agresión contra la prensa fue impresionante. Bueno, las manifestaciones en Colombia ya llevan más de 100 muertos, y solo en Cali, que era como fue el epicentro de la violencia, en Cali ya eran 40 jóvenes asesinados. A varios periodistas los atacaron, a la prensa. Yo iba con mi chalequito de Reporteros Sin Fronteras porque yo sabía que yo me cubría más como prensa, que aunque aquí dijera España, para mí era más protección que ir con un tema de Colombia, porque bueno, además yo tengo 1000 enemigos de agentes estatales, pero en un momento y eso yo creo que responde un poco a lo que vos preguntaste hace rato, porque la población de Colombia no cree ya en los medios tradicionales. Entonces no creen ni en El Tiempo ni en Semana, porque giraron en torno se volvieron como medios casi preelectorales, ¿no? Entonces todo lo hacen en función del año electoral, y entonces ya no hay fe en eso. Entonces cuando uno iba a entrar a estos lugares donde había levantamientos sociales, los jóvenes le preguntaban a uno como periodista que uno de dónde era, si de un medio alternativo o si prensa internacional, porque si era la prensa normal no te dejaban pasar. Entonces uno decía, no, internacional o independiente, y te dejaban pasar. Ay, es que estoy como nerviosa y me perdí. Creo que Andrea quería decir algo.
tu no sé si tocaya. alguien más, nos llamamos de tiempo, José Antonio. Tenemos que estar cerrando el curso en unos minutos. Vale, pues nada. Pues nada, Andrea, 3, 2, 1. Andrea, Vale. rápido. Responde la otra, Andrea, y los... Vale. A ver, es que te tengo muchas preguntas, pero bueno, son todas más o menos igual. Me llama muchísimo la atención la parte de que estés amenazada y de que hayas tenido que venirte aquí para protegerte. Entonces, todas mis preguntas van relacionadas a, por supuesto, dentro de lo que tú quieras contar, claro, ¿cómo recibes tú esas amenazas? ¿De qué manera lo hacen ellos para hacértelas llegar? ¿Quién te las hace llegar? ¿O qué has llegado a recibir para venir aquí? Vas a tener que oírte el podcast porque da para una hora larga ahora, ¿no? Claro, o sea, y por supuesto... Bueno, pero sí, yo creo que lo puedes sintetizar. Sí. Gracias. Pues a mí me están, como en resumen, mis amenazas siempre han venido de agentes estatales. A ver, es que yo soy periodista de conflicto armado sobre todo. Entonces yo me la paso, no solo hablo con las víctimas, sino también con los victimarios. ¿Sí? Y esto me genera, yo he hecho muchas entrevistas con las guerrillas, bueno, en fin, y he investigado mucho los abusos que ha hecho, sobre todo en ese tiempo, el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, a mí me han agredido físicamente desde 2009. He recibido, pues, en el podcast que ella te habla, y cuento yo toda la historia, pero pues han sido agresiones físicas, no es que me hayan llamado, no es que me hayan puesto en Twitter, han sido agresiones físicas. He podido trabajar como 3 años sin que me agredan, luego vuelven, pero mis denuncias casi siempre tienen que ver, como digamos, los vínculos de la policía con las mafias narcotraficantes o los vínculos de la fiscalía con las mafias narcotraficantes. Pero, por ejemplo, el 2020 fue un año muy terrible para mí, porque en el 2020 yo denuncié con un compañero que tenía, que se llama Ariel Ávila, que es columnista del País acá. Denunciamos, por ejemplo, el tráfico de armas. En Colombia solo pueden hacer armas Indumil, un lugar que se llama Indumil, y denunciamos el tráfico de armas que tenía el ejército con las guerrillas y con las mafias, y cómo el mismo ejército le vendía armas pues ahí ya tienes tú de enemigo al ejército, ¿no? Entonces inmediatamente el ejército me hizo un seguimiento, me perfiló. Eso es una cosa que yo me enteré incluso por la revista Semana, porque denunciaron la noticia de las carpetas secretas que tenía el ejército contra unos periodistas y vi mi nombre ahí y bueno, luego pasó que denunciamos los videos, es que el 2020 fue como una pelea casada como contra todos estos entes, ¿no? Entonces luego vino la policía y denunciamos con video, los primeros videos donde se veía a la policía disparando. Eso fue en octubre del año pasado, disparando a un grupo de manifestantes, yo creo que el tamaño de ustedes, que no estaban haciendo nada, y la policía llegó a dispararles. Ese día murieron 13 personas en la masacre de Bogotá. Lo denunciamos, entonces ya nos mandaban gente a la casa a tomarnos fotos a la casa, a mí me perseguían motos, me tomaban fotos todo el tiempo, y luego ya vino el problema con la fiscalía, que unas directivas con fiscalía que estábamos denunciando los vínculos que tenían con la mafia, y pues ya fue a mayor nivel, ¿no? Ya como que me sentaron, fue con un sicario a decirme que ya ya habían dado la orden de silenciarme. Entonces son amenazas que realmente vienen de fuentes que tú tienes, incluso en inteligencia policial, porque cuando a ti te amenazan por Twitter o te dicen o te llega un panfleto, a ti lo que te están diciendo es cállate, ¿no? Sí, la amenaza te da como una alerta, pero cuando tú te enteras por fuentes de que te vas a hacer algo, es pues porque te van a hacer algo, ¿no? Entonces fue un poco así, ¿no? Bueno, también he recibido agresiones en redes que me vinculan con la guerrilla, cosas, pero yo a eso no le hago tanto caso, que uno debería prestarle atención al acoso en redes. Pero pues eso a veces también es un troll detrás de un escritorio que está acosándote, ¿no? Entonces eso como que no me preocupa tanto, me preocupa es cuando viene de gente que tú sabes que, o yo tengo muchas fuentes en el mundo del crimen porque yo soy periodista de conflicto armado, ¿no? Entonces me toca hablar con todos los ilegales como con los legales. Y es un poco así como han venido las... Y eso no soy solo yo, ¿no? O sea, eso es todo el que cubra. A un compañero mío lo mataron en diciembre precisamente porque reveló en Cali los vínculos que tenía la policía con unas bandas criminales de Cali. Él venía denunciándolo hace como 2 años y venía denunciando hace como 2 años. Hace 2 años venía denunciando que lo iban a matar. Le tocaba irse de Cali muchas veces y efectivamente llegó a Cali y lo mataron. Y la fiscalía, que nunca resolvió las amenazas de él
En 2 años, de repente en 15 días capturaron al gatillero, que era un niño de 14 años, porque en Colombia todavía se ve ese sicariato de niños, que es la escuela que nos dejó Pablo Escobar. Y entonces el fiscal general de la Nación salió a decir que ya habían resuelto el caso porque capturaron a un niño de 14 años que disparó. Entonces, un poco lo que decía Edith, si el 99% de los casos en Colombia no quedan impunes. Colombia, alrededor de 20 años, ya han matado como 190 periodistas. Y en este momento, así como para cerrarles, mi caso incluso está ante la CIDH. Están pidiendo medidas cautelares pues para... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. Y ya... Espera, coge el micrófono. En relación con lo que has dicho antes de, por ejemplo, que el 70% de la cocaína que está en el mundo procede de Colombia, me hace mucha gracia porque tú crees que la realidad con las guerrillas, FARC y demás, ¿tú crees que es cuando cortas una cabeza salen 20? Sí, siempre pasa. Siempre pasa porque tienen un negocio ilegal que yo creo que ni escuchan. Es que se graba. Están grabando. Es por la grabación. Ah, bueno, sí, claro, eso es un monstruo de 7 cabezas, o sea, tú cortas una y salen 20, pero es que es un negocio que deja muchísimo dinero. Y Colombia, yo te voy a decir una cosa, la mitad de Medellín se construyó en la época de Pablo Escobar. ¿Tú sabes cuándo el lavado de activos en un país está alto? Cuando de la nada empiezas a ver que construyen y construyen y construyen edificios, y construyen y construyen y construyen casinos, ¿no? Casinos de juegos de azar. Ahí es cuando tú sabes que el narcotráfico está bollante, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la solución a eso? Pues ya entrando aquí en detalles, es que llevamos 70 años de la lucha contra las drogas. Tú no puedes seguir fumigando, tú no puedes, que además estás matando el alimento del campesinado. O sea, nosotros ya tenemos que empezar a hablar de una regularización del tema de las drogas, porque si no has podido en 70 años no puedes seguir haciendo lo mismo. Pero bueno, eso ya es un tema de Estados Unidos. Gracias, Andrea. Ha quedado claro que no había mejor manera de cerrar el curso que escuchando a Andrea, sin ninguna duda. Parece que ha pasado un mundo desde que el viernes estrenó Teresa el documental, que algunos de vosotros no pudisteis verlo y que os recomiendo, está en Filmin. Hay alguien en el bosque que luego generó un debate bien interesante allí en el Pósito. Sí. La jornada de ayer fue estupenda. Yo, desde luego, por un lado estoy muy contento por cómo se ha desarrollado, he aprendido mucho y luego es que es muy fácil, ¿no? O sea, he dirigido un curso, ¿no? He llamado a unos amigos que han venido y a un grupo de personas con deseos de aprender y han aprendido. Nada más que es eso, ¿no? Como este es el segundo, esperamos que el tercero vuelva el año que viene. Con algunos de vosotros ya contamos, habrá alguno más, y poco a poco vamos a ir convirtiendo a Sigüenza en un sitio en el que un fin de semana en verano pues se habla de periodismo. Espero que hayáis disfrutado. Creo que se merecen un fuerte aplauso los técnicos de la Universidad de Calatrava. Y para los alumnos del curso, Maite tiene algunos diplomas, son vuestros. Os lo habéis ganado y nos vemos por las calles de Sigüenza para hablar de periodismo, de lo que sea. Gracias. Gracias, Guardiola.